Buenas noches, bienvenidos a Plan País. Hoy hablaremos de la democracia, no solo en nuestro país, sino también en nuestro continente, y se puede extender a qué pasa con la democracia en el mundo. Está en declive, eso es lo que dicen todos los estudios de opinión pública. ¿Por qué está en declive el sistema democrático? ¿Qué pasa con la desigualdad, con la inseguridad, la violencia? ¿Cuánto pesan todos estos elementos para que la gente tenga menos adhesión al sistema democrático? Y no es ajeno a todo esto que les menciono, la corrupción, el manejo inescrupuloso de fondos públicos. 18 presidentes y ex vicepresidentes en América Latina están acusados de corrupción. ¿Cuánto pesa en la sociedad uruguaya este problema? De todo eso vamos a estar hablando en minutos nada más con Ricardo Pérez Manrique, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y con el politólogo Daniel Chaschetti. También tendremos la intervención del politólogo argentino, investigador, docente de la Universidad Torcuato Di Tella, Sebastián Echemendi. En ese caso pasó por Montevideo, le hicimos una entrevista y él también va a estar opinando sobre el sistema democrático y qué pasa con la democracia en nuestros países. Vamos a un primer informe y ya venimos con los invitados. Según el informe 2018 del Latinobarómetro, Uruguay se encuentra en su punto más bajo de apoyo a la democracia desde 1995, cuando se empezó a hacer el sondeo regional. En la actualidad, solo el 61% de los uruguayos cree que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, mientras durante la crisis del año 2002 el apoyo a la democracia era del 77%. Ahora estamos en un periodo donde se está viendo los costos, digamos, de la globalización irrefrenada, ¿no? del poder del capital, digamos, irrefrenado. Entonces esto implica, ¿no? Los Trump en Estados Unidos, el Brexit en Inglaterra, los Le Pen en Francia, gobiernos de derecha fuerte en Europa del Este, Orbán en Hungría, etc. O sea, es un fenómeno mundial que también está afectando a América Latina, ¿no? Nuestro país sigue la tendencia regional, que ha bajado su apoyo a la democracia en forma sostenida desde el año 2010, cuando alcanzó un pico de 61%, hasta el 48% de este año. Uruguay ocupa el tercer lugar en el ranking que lidera Venezuela, con 75% de apoyo a la democracia. La situación empieza a ser grave porque hay dos países, ¿no? Digamos, Venezuela y Brasil, que, digamos, han salido, uno podría decir en la actualidad, de la democracia plena, ¿no? Y eso es realmente grave, ¿no? Y es más, yo diría que en el caso de Brasil ha sido más flagrante en el sentido, digamos, Venezuela es aparte, porque en Venezuela es, digamos, una sociedad que viene muy polarizada, donde los actores democráticos son difíciles de encontrar, ¿no? Pero en el caso de Brasil ha sido básicamente una especie, digamos, de golpe encubierto desde la caída de Dilma hasta la proscripción de Lula, ¿no? El informe califica el 2018 como annus horribilis para la democracia en América Latina, pese a que 6 países de la región eligieron presidente: Costa Rica, Paraguay, Venezuela, Colombia, México y Brasil. Además, se celebraron 6 elecciones legislativas, 2 municipales y 2 consultas populares. Siempre según el informe, uno de los graves factores que afecta a la democracia es la corrupción. En Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina y Uruguay, 18 expresidentes y vicepresidentes han estado involucrados en escándalos de corrupción.
Y le damos la bienvenida, es un gusto tener en esta mesa de trabajo al doctor Ricardo Pérez Manrique, les decíamos juez de la Corte Interamericana, bienvenido, de Derechos Humanos, bienvenido, un gusto recibirlo. Al politólogo Daniel Chaschetti, docente, investigador, bienvenido también, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Ricardo, me decía antes de entrar al aire, conversábamos un poco, está viajando mucho por el continente, pero también por Europa. Estos datos que aparecen, que son preocupantes para aquellos que creemos en el sistema democrático, de lo que está pasando con la democracia, por supuesto en Uruguay, en América Latina, pero extensivo al mundo. ¿Es así? Sí, nosotros estuvimos en Europa con la Corte Interamericana hace 10 días y vemos que en Europa hay una muy fuerte preocupación por este tema, al punto que el Tribunal Europeo dictó una medida cautelar para congelar una medida tomada en Polonia que generaba el pase a retiro de 7 u 8 jueces de su Corte Suprema, y el Tribunal Europeo congeló esa reforma y hoy he leído que Polonia está aprobando una ley dejando sin efecto la reforma. Hay preocupación por la situación de los derechos humanos en Hungría y toda la estructura de protección de los derechos humanos en Europa que recae fundamentalmente en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, está hoy sufriendo los eventuales avatares de una retirada de Rusia, porque Rusia integra la Comisión Europea, por lo tanto está sometida a la jurisdicción del Tribunal Europeo y eventualmente Rusia estaría anunciando su retiro inminente de la Comisión Europea y además dejaría de estar bajo la jurisdicción del Tribunal. Entonces es una situación compleja, todos conocemos la situación en la región, ¿verdad? Donde indudablemente ustedes hablan de democracia y está bien porque el Latino Barómetro indaga sobre democracia. A mí me preocupa la democracia con su hermano indisoluble, que es el Estado de Derecho. Es decir, donde desaparece la democracia, desaparece el Estado de Derecho y esa es la garantía de todos los ciudadanos. Y me parece que ese es el encuadre que convendría darle para discutir estos temas, porque justamente, y esto tenemos un destacado politólogo acá que lo dirá, yo creo que estamos apreciando en la región y en el mundo de alguna manera un sistema distinto de asalto al poder que es a través de mayorías, es decir, y no hay que olvidarse que Hitler llega al poder en Alemania por mayorías electorales, ¿verdad? Es decir, entonces me parece que el escenario de este debate es bien importante. Daniel. Bueno, concuerdo. La verdad que sabemos poco sobre lo que está pasando. La mayor parte de la academia está sorprendida. Fue una sorpresa las elecciones de Francia, donde se derrumbó el sistema de partidos. Fue una sorpresa la elección de Trump en Estados Unidos. Fue una sorpresa la elección de Bolsonaro en Brasil. Los indicadores de deterioro que muestra el Latino Barómetro hay que estudiarlos en profundidad. Nos están diciendo que hay descontento, hay molestias, hay enojos de una ciudadanía que está cambiando porque hay una revolución tecnológica y en cierto modo esa revolución tecnológica tiene múltiples consecuencias sobre la democracia. Eso se está comenzando a estudiar, pero tiene efectos sobre la competencia electoral, lo demostró la elección de Estados Unidos y la de Brasil, tiene efectos sobre cómo el ciudadano se vincula con los poderes del Estado, con los partidos. Las redes sociales amplifican y potencian posiciones que a veces no son, en la realidad no son tan fuertes ni tan sólidas, pero que generan una distorsión en la visión de las personas. Y además, bueno, tenemos como una mayor sensibilidad de los ciudadanos respecto a un montón de cosas, ¿no? Derechos, exigencias, formas de verse en el sistema, ¿no? Entonces yo creo que se abre el tiempo de los estudios y de las investigaciones para poder contribuir en torno a cómo funciona la ciudadanía, la cultura política. Yo creo que esto no es un problema de diseños institucionales, creo que las democracias que tenemos están amparadas en constituciones que cuando se escribieron buscaban lo mejor, pero acá lo que tenemos es como una gran
revolución silenciosa de los ciudadanos. Y en ese sentido, bueno, hay que distinguir la situación de Uruguay de lo que ocurre en otras partes, ¿no? He visto últimamente algunas opiniones, columnas bastante duras, ¿no? y apocalípticas casi respecto a la situación de la democracia uruguaya. Yo creo que la democracia uruguaya está sólida, tiene problemas, es cierto, pero aún así creo que la democracia uruguaya funciona. Esa caída abrupta de 10 puntos hay que ver si es consistente en el tiempo, si es un momento. Yo me imagino que acá hay una combinación de factores que están afectando fuertemente esto. Son factores que se repiten en todos los países. Me refiero a un freno de la economía en Uruguay. No fue crisis, pero fue un freno. Eso al gobierno lo dejó casi que congelado. Eso pasó en el 2015, pero los efectos los seguimos viendo. En segundo lugar, hay un aumento de la inseguridad, la gente se siente desprotegida. En eso los medios de comunicación juegan un papel importante, amplifican los fenómenos y eso también deberíamos discutir. Y en tercer lugar, denuncias de corrupción, ¿no? Que si bien en Uruguay, hoy hablaba con un periodista chileno, en Uruguay no hay políticos presos por corrupción, pero sí hay muchas denuncias y procesos judiciales. Y a los efectos del ciudadano común y corriente no hay mucha diferencia, ¿no? Entre el hecho de un político procesado y un político preso, ¿no? A veces no se distingue bien que es una distinción que deberíamos hacer, pero que bueno, la palabra corrupción comienza a verse ligada a un montón de nombres y de todos los partidos. Y eso yo creo que es un problema, eso ha generado mucho enojo y eso es lo que me lleva a pensar que esto es más coyuntural que estructural. Sí, efectivamente, si uno entra al estudio, podrá ver que en realidad el fenómeno de la corrupción como tal no es lo que más le preocupa a los uruguayos. Lo que más le preocupa a los uruguayos es la situación económica y los problemas de seguridad o la inseguridad. Seguridad y desempleo. Exactamente, esos son los dos grandes temas. Ahora, Ricardo, sí. Sí, yo quería un poco como colofón de lo que estaba diciendo Chasquetti recién. Es una deformación profesional, ¿verdad? Pero el artículo 22 de la Constitución Argentina dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, conforme lo determina la Constitución. El artículo 82 de la Constitución uruguaya dice que la soberanía que se ejerce en la nación se expresa por el sufragio en oportunidad de las elecciones, por la iniciativa popular y por el referéndum, y en el resto a partir del sistema representativo. Y yo lo que creo que todo esto que usted había mencionado tan claramente, el tema de las redes sociales, esta segmentación que produce en la sociedad el fenómeno de las redes sociales, donde cada uno considera que tiene la verdad, que la expresa y que tiene derecho a exigir una respuesta, ¿verdad? Es decir, todo eso, a mi entender, ha fulminado o ha culminado una crisis muy fuerte de la representación. Del principio de la representación, como lo estudié yo en Ciencia Política en la facultad y como ustedes lo estudian con otra profundidad. Y me parece que eso es uno de los aspectos que está incidiendo en esta cuestión en este cuestionamiento de la democracia. Porque la democracia está generando ciertas insatisfacciones que tienen que ver no solamente con lo que hemos dicho, ¿no? Seguridad, aspectos económicos, etcétera, etcétera, sino con que el ciudadano considera que tiene un derecho que va más allá de lo que establece la propia Constitución, y es este tema de que sus peticiones sean consideradas, sus opiniones sean consideradas de una manera especial, y de alguna forma, acá se mencionó el tema de las redes sociales. Las redes sociales son un gran elemento de comunicación, un gran elemento de expresión, son esencialmente democráticas, pero todos sabemos que hay manipulación en las redes sociales y que las redes sociales se constituyen a su vez en un riesgo para la propia democracia. Entonces, la Convención Americana de Derechos Humanos, una de las cosas que establece es la garantía del sufragio libre, pero el sufragio precedido de un debate con todas las libertades y de lo más amplio posible, ¿verdad? Entonces, los estados tienen la obligación de garantizar que el debate electoral se haga
por vías sanas desde el punto de vista de las intenciones, pero también fundamentalmente de las reglas de juego. Y yo creo que todo esto, y es un tema muy interesante para debatir aquí, todo esto está siendo afectado por el tema de las reglas, de la mala utilización de las redes sociales, y yo he planteado, estuvimos en un debate en la Institución Nacional de Derechos Humanos, que el sistema político uruguayo debería dar una muestra de madurez diciendo nosotros no vamos a entrar en este juego de mala utilización de las redes sociales. Y que esto sería una buena cosa que el sistema político uruguayo realizara un acuerdo público en este sentido. Entonces, lo dejo planteado el tema porque a mí me parece que el tema de la crisis de la representatividad y el rol que juegan las redes son factores que están minando de alguna manera en algún momento la consideración que la gente tiene a la democracia. Y quiero cerrar, porque no quiero monopolizar el uso. El otro día leía algo, y lo quiero traer al debate. Nosotros pensemos que el golpe de Estado en el Uruguay se dio hace 45 años. Hace 45 años de 1973. Pasaron 10 años, más o menos hasta que empezó la apertura. Quiere decir que las personas que tienen 35 años nunca vivieron en dictadura. Y eso hace que ese desconocimiento muchas veces incida cuando en una encuesta se tiran determinadas opiniones. Sí, como por ejemplo que mientras me solucionen los problemas, no me importa qué gobierno venga, ¿no? Ahí se divorcia un poco el resultado del gobierno de algo más amplio, ¿no? Que lo decía al principio el doctor, ¿no? O sea, la democracia no puede ser concebida sin el Estado de Derecho y sin el goce pleno de derechos políticos y libertades civiles, ¿no? Hay un pensador, un politólogo importante, Robert Dahl, murió en el 2010, profesor durante años, sus libros han marcado un mojón en el estudio de la democracia. Él decía que la democracia es algo difuso, que los seres humanos hemos inventado y que tiene múltiples fuentes, ¿no? Es decir, la democracia griega, que es algo muy distinto a lo que hoy tenemos, la república romana, de las repúblicas medievales, italianas, ¿no? La idea del gobierno representativo, ¿no? Que es un invento que viene a solucionar el establecimiento de un régimen democrático en estados grandes, y sobre todo el ideal de igualdad, ¿no? Entonces, cuando vemos que la democracia abreva de esas distintas fuentes, tenemos un gran problema a veces para definir, ¿no? Yo en la primera clase que doy sobre estos temas, le pregunto a los estudiantes que pongan en un papel qué entienden por democracia, ¿no? Con una palabra, ¿no? Entonces, la dispersión es increíble, ¿no? Algunos creen que la democracia debe ocuparse de darle de comer a la gente, otros creen que la democracia es simplemente un método para escoger gobernantes. Yo tengo una idea de que la democracia sí tiene que ser un método para seleccionar gobernantes, pero también tiene que ser un formato, un ordenamiento legal que garantice las libertades y los derechos de las personas, ¿no? Eso es determinante. Las democracias pueden andar mejor o peor a la hora de resolver los problemas económicos y sociales, pero sí lo que deben garantizar sí o sí, y ese es como un punto definitorio, es que los gobernantes se eligen en elecciones limpias y que además los ciudadanos pueden ejercer esas libertades y esos derechos, ¿no? Las democracias que dejan de cumplir con eso dejan de ser democracias. Y en América Latina tenemos un montón de ejemplos, ¿no? Lo que ocurre en Nicaragua, lo que ocurre en Venezuela. Sí, está consignado, ¿no? En los informes de que no se respetan. Esos regímenes dejan de ser democracia. Se vuelven regímenes autoritarios. Hoy se habla de Hungría, de Polonia, de Rusia, son también casos parecidos a los de Nicaragua, porque, mucha gente comienza a aceptar el gobierno autoritario con tal de que me resuelvan los problemas, pero eso trae indefectiblemente arbitrariedad y falta de protección, sobre todo en las minorías, ¿no? Entonces yo creo que nos debemos una discusión más profunda. Hay también bastante desconocimiento entre los ciudadanos, ¿no? A veces mirando encuestas quedamos sorprendidos. Hace 5 años hicimos una encuesta y pusimos algunas preguntas como para testear conocimientos básicos. No sé, le preguntábamos a los
era una encuesta con fines académicos, ¿no? Le preguntamos a los ciudadanos cuántos diputados tenía el país. Solamente el 33% decía 99, ¿no? El 56% decía que no sabe. Estos son problemas bastante graves, ¿no? Históricamente los partidos políticos en Uruguay se encargaban de la formación cívica de las personas, le hacían entender en qué consistía la democracia. Los partidos dejaron de hacer eso hace largo rato y la educación formal tampoco lo hace. Hay algunos tímidos intentos, pero yo creo que deberíamos hablar de la democracia en las escuelas. Deberíamos hablar en las escuelas, no dejarlo como una materia de cuarto año de liceo, cuando ya sabemos que en cuarto se nos escapó por lo menos un tercio de los matriculados en primero de liceo. Entonces, bueno, me parece que hay cosas para hacer. Tenemos que asumir la responsabilidad. Y como decía el doctor, acá se necesita un pacto entre los partidos, ¿no? Darse cuenta que todos están comprometidos en cuidar el sistema democrático. Las juventudes políticas de los partidos están convocando para el 28 de noviembre, creo, un acto en conmemoración del acto del obelisco, el Río de Libertad. Yo creo que eso es una gran iniciativa, claro que los medios deben tomarlas, deben apoyarlos, porque creo que eso le hace bien a todos. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos. Y es un gusto seguir conversando esta noche con Ricardo Pérez Manrique, con Daniel Chaschetti. Ricardo, el expresidente Mujica decía que la ciudadanía hoy está en un momento que quiere cambiar todo lo que está y que nada le sirve. Y utiliza él una expresión que dice: ojo con tirar el agua de la bañera con el nene adentro. Más allá de los pintoresquismos propios de la apreciación, yo no sé si se quiere cambiar todo. Yo lo que creo que hay una gran insatisfacción, que la insatisfacción que hay en el Uruguay no es comparable con la insatisfacción de otros países, es decir, inclusive, por ejemplo, el mismo día de las elecciones en Uruguay hay elecciones presidenciales en la Argentina, digo que son bien importantes. Hay todo un proceso en México con una nueva presidencia que vamos a ver cómo funciona. Pero yo lo que creo que hay que atender, y acá se hablaba recién del acto de las juventudes políticas, hay que atender a restaurar las denominadas instituciones intermedias, partidos políticos, en alguna forma los sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, etcétera, que hacían la media punta, ¿no? Es decir, entre lo que era el Estado en sí y lo que es la ciudadanía, que hacían, eran una escuela de formación ciudadana de alguna manera, pero daban la oportunidad de participar. Y hoy lo que hay, en paralelo a este tema de que yo me concentro con el teléfono y en las redes sociales, en paralelo a eso hay una retracción de todo lo que es participación y actividad comunitaria. Entonces, así es muy difícil, es decir, vuelvo a repetir, estamos ante sociedades que están segmentadas por ese fenómeno nuevo, no solo por razones de índole económica, etcétera, etcétera, sino que están segmentadas por ese tipo de razones. Y esto es muy preocupante. Yo lo que creo que es uno de los grandes desafíos, ver cómo las sociedades se encarrilan y se organizan a partir de estas nuevas realidades. Yo no sé cuál es la forma de hacerlo. Lo que tengo claro es que el sistema político tiene la obligación de ser muy amplio, tener los ojos y los oídos, los oídos y todos los sentidos bien abiertos para comunicarse con la gente, para entenderla, y a los efectos de poder generar un nuevo diálogo. Porque todos vemos que, por ejemplo, cuando hoy día se pasan versiones en la televisión de actos políticos, primero, la poca cantidad de gente que hay y el predominio de personas mayores.
Es decir, no hablo de un partido político en concreto, hablo de los partidos políticos en general. Entonces, ahí es donde es preocupante y creo que es donde empiezan a crujir algunas cosas, que es lo que denota el Latinobarómetro, más allá que reconozco que probablemente esto no sea permanente, esto hay que verlo en términos de proceso, ¿verdad? Pero sí es una realidad, la gente se expresa con una disconformidad y esa disconformidad tiene que encontrar un cauce, y el cauce en un Estado de Derecho y en una democracia es la participación política, y en ese sentido Churchill decía que la democracia tenía una cantidad de efectos, pero él que no conocía ninguna fórmula mejor de organizar la sociedad. Es y el ahí peor se habla, sistema, excepto todo lo demás. excepto todo lo demás. Y él habla, por eso se habla de una democracia churchilliana, en el sentido que es una democracia que se admite que tiene una cantidad de efectos. Y yo creo que hoy está seriamente cuestionada por estas cosas, y creo que ahí todo el pensamiento, la inteligencia, los estudios, los medios de comunicación, etcétera, tienen que hacer un aporte para crear escenarios donde se puedan discutir estas cosas y encontrar vías de actuación, vías de respuestas. Por ejemplo, el Latinobarómetro pregunta de dos maneras, ¿no? Una es la que conocimos y que estamos en el 61% y por el cual estamos espantados porque pensamos que de cada 10 uruguayos hay 4 que no apoyan la democracia. Y eso es algo así como la versión valórica de los ciudadanos, ¿no? Luego hay una que digamos es como más pragmática, que es la pregunta sobre la afirmación de Churchill, ¿no? Entonces se le formula al entrevistado la siguiente frase: la democracia tiene problemas, pero es el mejor sistema político. Entonces se le pregunta en qué medida están de acuerdo o en desacuerdo con esa sentencia. La medición para Uruguay da 78%. Eso es muy bueno. Muy bueno. O sea, bueno, no es muy bueno por lo siguiente, porque hace unos años caímos en 7, 8 años, caímos 11 puntos. Sí, en ese sentido sí. O sea, también está acompañando la caída. Pero lo que digo es que, bueno, no es tan simple decir que cada 10 hay 4 que no apoyan. Bueno, no, es por más eso, tenue. por eso. Y eso me lleva a mí a pensar de que acá lo que hay es mucho enojo y frustración. ¿Sabes qué? Había un politólogo, Juan Lins, español, que enseñó en Yale, falleció hace poco tiempo, escribió un libro hermoso que se llama La quiebra de las democracias. Es un estudio que está centrado particularmente en la quiebra de la democracia en España, con la guerra civil y la erupción de Franco, y la quiebra de la democracia en Chile, ¿no? En el 73. Y él construye un modelo que dice que, bueno, hay como una especie de retroalimentación, compensación entre la legitimidad del sistema y la efectividad. En la medida que la democracia, que el gobierno pierde efectividad y hay problemas que no se resuelven, que van pasando los periodos y siguen ahí latentes, eso va generando una pérdida de confianza de la gente en el sistema. Y eso le va quitando legitimidad. Y eso permite la aparición de nuevos actores, ¿no? Entonces lo que los políticos deberían entender que, bueno, que el fracaso en las políticas públicas, el fracaso en resolver problemas, pongamos seguridad, ¿no? Donde las rapiñas y los homicidios aumentan año a año. Bueno, el fracaso en no resolver esos problemas, en última instancia, no es solamente un resultado de que va a haber más crímenes y la gente va a tener más susto, sino que también va a pegar sobre el régimen democrático. ¿Y cómo pega? Bueno, que menos gente cree en la democracia y más gente está dispuesta a esperar otra clase de soluciones. Lo otro que también me parece que deberíamos pensar es que, bueno, es tener cuidado con aquellos que apuestan a transformarse en los Bolsonaro, en los Trump, ¿no? Esos freeriders, esas personas que intentan hacer políticas sin participar en los partidos, sin construir organizaciones, sin reconocer la función que cumplen los partidos de intermediación, de orientación a los ciudadanos. Edgardo Novic. Bueno, sí. Edgardo Novic ahora está haciendo un giro, está construyendo un partido. Está recorriendo el país y está organizando un partido.
Bueno, y a mí me parece que está bueno que se vea que en el Uruguay, ¿no?, es una necesidad formar un partido. Yo cuando decía que está bueno ese 78%, hacía referencia a que en la medida que uno es parte de un continente, donde cuando vos ves de qué cosas se preocupa la gente, estamos preocupados por cosas muy parecidas, que es la desigualdad, la situación económica, de esa desaceleración que vos hablás en el caso de Uruguay y de una profunda crisis económica como es el caso de Argentina y Brasil. Pero el tema de la seguridad y la violencia que aparece tan presente en nuestro país, en Brasil, y bueno, y en Argentina, en los demás países, como que tenemos cuestiones que son muy parecidas. Y bueno, y dentro de todo en el Uruguay el 78% de las personas, yo sé, caímos 11 puntos, pero en relación con lo que es nuestro continente, en realidad es muy bueno todavía lo que está pasando en el Uruguay. Hay que cuidarlo y mejorarlo, ¿no? El tema del sistema político, de las estructuras partidarias. Hoy, bueno, estamos ya en campaña electoral, ¿no? Sí, yo quería agregar otro aspecto de análisis vinculado con el tema del Latino Barómetro, que es la ubicación que tiene el Poder Judicial en la consideración de la ciudadanía. Estamos en un 39%. Es el poder, creo que con mejor calificado. Es decir, normalmente los tres sistemas judiciales mejor calificados son Uruguay, en este orden, Uruguay, Chile y Costa Rica. Costa Rica ha tenido algún problema en los últimos tiempos, con renuncias del presidente de la Corte, en fin. Chile, yo creo que la Corte de Chile es ejemplar en algunos aspectos. Por ejemplo, tiene una política de transparencia que es un ejemplo en el mundo. Es decir, en la página web de la Corte están todos los detalles de la situación patrimonial de los jueces y de su familia. Es decir, es extraordinario lo que ha hecho Chile en materia de transparencia. Y Uruguay está en el lugar 39. Entonces, yo creo que si sumamos a esa, es decir, miren que hay países de la región en que el Poder Judicial el sistema judicial está por debajo del 10. Sí. Hay países en el que está en el 15, lo que quiere decir que cada 10 ciudadanos hay 9, 8 y medio que no confían en su sistema judicial. Acá tenemos un 40% de personas que confían en su sistema judicial, un 6% que no confía. Yo creo que ahí hay una influencia que se va a ver con el tiempo del pasaje a un sistema penal acusatorio, donde se confunde lo que es la actividad del fiscal con lo que es la actividad del juez, cuando el juez en realidad, si el juez actúa garantizando los derechos de todos los ciudadanos implicados en un proceso penal, está cumpliendo su función, y si es eficaz o no la represión penal es un tema del fiscal, ¿verdad? Y eso la gente tiene dificultades para leerlo. Entonces, si yo sumo este tema de la ubicación del Poder Judicial, si sumo el hecho de que en el Uruguay sigue existiendo un sistema tradicional de partidos, ¿verdad? Y vemos que en muchos países en los cuales se han producido grandes cambios en la región, el sistema tradicional de partidos ha crujido y ha caído y ha dejado a veces espacio a la nada o al surgimiento de movimientos nuevos, a veces sin mucho asidero social, ¿verdad? Y esto yo creo que es parte de la problemática a nivel regional. Y en Europa, esos países que están, es decir, concretamente los tres países que hoy están señalados como países complicados desde el punto de vista del Estado de Derecho, pero fundamentalmente desde el punto de vista de la democracia, que son Hungría, Polonia y en parte Italia, son países donde el sistema de partidos ha desaparecido. Entonces, es decir, son todos factores que llaman a preservar cosas que tenemos que son muy valiosas. Y después la otra cosa muy interesante es esta dicotomía que hay entre quiénes son las profesiones mejor vistas, y entonces la profesión del militar y del policía. En un país que se queja de los problemas de seguridad, el policía está colocado en mejor situación que un juez en cuanto a la apreciación de la gente. Entonces, lo que tal vez hay que ligar allí, esa opinión
con el hecho de que cuando la ciudadanía siente que tiene un problema, siente que el policía está, porque es el primero que llama cuando tiene un inconveniente, y cuando hay un problema con la basura, que hay un problema de inundaciones o de catástrofes, es el soldado el que está más allá de lo que gana, el que está presente. Digo, ¿y esto qué tiene que ver? Tiene que ver con que hay necesidades inmediatas de la gente que están determinando opiniones y posiciones, ¿verdad? Me gustaría que escucharan lo que decía el politólogo argentino Sebastián Echamendi, que hablaba de la importancia de generar esperanza para recuperar confianza en la democracia. Hay dos puntos clave desde el análisis político. Uno es discurso de futuro, renovación, digamos, nuevas agendas de reforma, educación, de complejización del estado de bienestar, y el otro es renovación generacional, ¿no? Digo, eso es importante, más allá, digo, de las circunstancias y los aspectos fundamentales de cada país. Si los partidos progresistas no se renuevan, generan nuevos cuadros, nuevas caras, es difícil, ¿no? Que no estoy hablando necesariamente de los candidatos presidenciales, ¿no? Digamos, sino de entornos, de digamos, nuevas, de incorporar, por ejemplo, el movimiento de mujeres, ¿no? de incorporar nuevos cuadros en todo aspecto político, cultural. Me parece que, digamos, en este contexto adverso para la democratización global, ¿no? Por esta etapa que yo te diría pesimista de la globalización. Daniel, ¿cómo observas esto que plantea, ¿no? La necesidad de la renovación, de hacer un discurso de esperanza, ¿no? Sí, Sebastián está hablando en términos generales, ¿no? Lo que se debería hacer en las democracias. Algunas de las cosas que él mencionaba, Uruguay las ha hecho, ¿no? O sea, cuando vemos la cantidad de leyes que se han aprobado en Uruguay garantizando nuevos derechos, me parece que son señales muy claras de que, bueno, de que la democracia quiere hacerse cargo, ¿no? De la diversidad, de las minorías. Tal vez me parece que lo que nos falta ser un poco más conscientes es del costo que tiene no resolver problemas en el tiempo, ¿no? Me parece que ahí hay una pista, ¿no? Cuando se generan frustraciones porque los temas no se resuelven, ¿no? Están permanentemente volviendo. Yo no sé si los dirigentes políticos son conscientes del impacto que se está dando. En ese sentido, me parece que la receta para un país como Argentina o para un país como Brasil va a ser necesariamente distinta de la receta de un país como Uruguay. Creo que la democracia uruguaya ha hecho bien los deberes, ¿no? Tenemos cosas obviamente para mejorar. Creo que, por ejemplo, necesitamos una ley de financiamiento de la política que sea buena y aplicable, ¿no? Hoy no la tenemos, entonces ahí hay riesgos, hay posibles fuentes de corrupción. Necesitamos potenciar, mejorar al Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial está haciendo cambios realmente revolucionarios que requieren de una nueva cultura, pero para que se instale una nueva cultura se necesita comprensión de los ciudadanos, y eso se necesita muchas acciones, muchas campañas televisivas. Me parece que necesitamos tener un parlamento mucho más abierto a la población. El Parlamento uruguayo es el mejor evaluado de América Latina, ¿no? Pero está solamente el 33%. El resto desconfía. Entonces, bueno, se pueden hacer mejor las cosas, ¿no? O sea, yo creo que la agenda uruguaya es un poco distinta a la de sus vecinos. Pero hay asuntos para trabajar, ¿no? Ricardo, usted hablaba de cómo la gente ve al Poder Judicial. En la medida que ha crecido la inseguridad y que sigue siendo un problema, hace un par de miércoles conversaba con motivo del año del nuevo Código del Proceso Penal con el doctor Jorge Díaz, y él decía, desde el advenimiento de la democracia, se han votado leyes, se han tomado un conjunto de acciones, pero los delitos porfiados no han parado de crecer.
¿no? Digo, es decir, como algo. Y también los presos, ¿no? Y la cantidad de presos. Porque tampoco es que no se haga nada, es que crece el delito, crecen los presos y me parece que hay fenómenos nuevos, ¿no? El narcotráfico, hay nuevas figuras del delito, están los sicarios, están los ajustes de cuentas. Todo eso me parece que estamos tardando en comprenderlo, en entenderlo. Y la ciudadanía también, ¿no? La ciudadanía lo que quiere es seguridad. Es bastante primitiva a la hora de reclamar, ¿no? Y ahí aparece mucho reproche para con los jueces. Se les reprocha que en realidad que no hayan más presos, que cuando la policía captura a un delincuente los dejen en libertad. Bueno, digo lo que uno escucha, todos escuchamos en la calle, entonces allí hay también un problema, ¿no? Sí, claro. El tema de la seguridad pasa por el sistema de prevención y represión a cargo de la policía y por el sistema judicial. Y pasa también por algo del cual cuando se habla de seguridad se habla mucho menos y que para mí es un tema bien importante, que es el tema del sistema carcelario. Es decir, un sistema carcelario que permite lo horrendo que pasó hace poco con una persona a la cual sin que nadie se enterara lo matan, lo degüellan y todavía fritan una parte de su cuerpo, y que no genera una reacción. Solo oí una declaración de la Institución Nacional de Derechos Humanos preocupado por el nivel de violencia que se vive en las cárceles. Demuestra que es un sistema que no está funcionando adecuadamente en lo que es la rehabilitación. Las denuncias que hay sobre el módulo 8 de CONCAR recientemente hechas por el comisionado carcelario al respecto son importantes. Entonces, esto tiene que funcionar con un sistema de conjunto. Acá se decía que con el pasaje al sistema penal acusatorio iba a mejorar la calidad técnica y la precisión en cuanto a la persecución de los delitos. Creo que seguimos estando en eso en una etapa intermedia. Este código se aprobó bajo la idea de que la prisión preventiva iba a ser una excepción y rápidamente volvimos al sistema anterior, donde no es la excepción, sino que es prácticamente la regla. Entonces, sin embargo, como decía Galileo, per si mueve, es decir, se ha hecho todo esto, seguimos con el problema. Creo que estas son las cosas que desprestigian la democracia, en el sentido de que demuestra, porque esto es un problema que se viene incrementando más allá del partido que haya estado en el gobierno. Por supuesto, hay un partido que hace 15 años que está en el gobierno, por lo tanto los últimos 15 años son responsabilidad exclusiva de ese partido, y yo realmente lo que aprecio es como que no hay un criterio claro de para dónde ir, que no hay una idea de un plan nacional de seguridad. Es decir, ahora vi que el Partido de la Gente ha traído a Giuliani, lo toma como un referente cuando está discutido en el mundo lo que ha hecho Giuliani en Nueva York, si es la política adecuada o no, qué pasó cuando se dejó de tener esa denominada tolaerancia cero y se vuelve a la normalidad. O sea, siempre hay que tener un Estado policial, en fin, hay una cantidad de elementos que hay que considerar acá. Entonces, es decir, es uno de los temas que cuando vemos, y es uno de los temas en que ha habido más acuerdos políticos, porque prácticamente las últimas leyes en materia de seguridad se han aprobado por unanimidad del Parlamento. Todas las reformas de la reforma del Código del Proceso Penal que derivaron en este tema de la restricción de la prisión preventiva, de la restricción de la posibilidad de esperar la sentencia en libertad, todo esto fueron aprobados por la unanimidad del sistema político. Y demuestra, bueno, también, como decía Einstein, que si seguimos siempre aplicando la misma solución, nos vamos a equivocar todas las veces que sea necesario. Entonces, qué bueno que estamos en un periodo electoral. Yo creo que hay grandes temas en el país. Yo por ejemplo, he oído que UNICEF ha hecho una serie de estudios vinculados con que en 25 años con un acuerdo político de base se puede en el país erradicar la pobreza infantil. Me parece que ese es un tema bien clave que merecería un acuerdo político por lo alto. Y el tema de seguridad, es decir, más allá de las urgencias electorales, tendría que haber acuerdos mínimos que busquen soluciones que sean diversas a lo que haya hecho hasta ahora y que se le pueda plantear a la ciudadanía una solución y decirle la verdad, esto no es un tema que se va a resolver de un día para otro. Yo recuerdo cuando estaba en la presidencia de la Corte y se enojaban mucho conmigo, porque yo decía que
Yo estaba harto de profecías autocumplidas. Decía, bueno, el narcotráfico se va a apoderar de los barrios. El narcotráfico se apoderó de los barrios. Va a aparecer el sicariato. Apareció el sicariato. Entonces, ¿qué ha estado haciendo el Estado y qué ha estado haciendo la sociedad para evitar esos resultados? Vamos a hacer una pausa. Después de la pausa vamos a ingresar un poco en los temas económicos que están muy, pero muy presentes en la preocupación y en el descontento ciudadano. Seguimos conversando y en las tandas también seguimos conversando con Ricardo Pérez Manrique, con Daniel Chaschetti. Decíamos, en todos los estudios, cuando se habla de democracia, se habla de la situación económica de nuestros países. Si lo ponemos en contexto, es evidente que no es lo mismo la situación que tiene Uruguay, que es una situación mejor que la que tienen Argentina, Brasil. Después se podrá ver la capacidad que tienen países como Brasil, incluso Argentina, de recuperarse en relación con nuestro país. Pero en los hechos, Uruguay muestra 13 años ininterrumpidos, 14 años de crecimiento económico, ¿no? Sí, mis colegas están sorprendidos de que los uruguayos estén enojados, porque, bueno, yo soy politólogo, no economista, ¿no? Pero hay cuestiones que son casi de sabiduría convencional, ¿no? Una economía que crece durante 15 años, que no entra en recesión, un salario real que crece 42% en 15 años, indicadores sociales que son buenos, ¿no? Creo que tenemos algo así como 8% de pobreza o 9%, o sea, bueno, objetivamente no debería haber un gran enojo, sin embargo lo hay. Lo hay. Lo hay. Eso nos muestra que hay pesimismo, es un problema además de expectativas, ¿no? Y de lo hay que pesimismo. La gente está esperando. Y yo creo que acá lo que está faltando un poco también es el liderazgo, ¿no? Liderazgo político. Claro, ¿a qué me refiero? Que los pueblos necesitan también un relato desarrollado por los líderes, ¿no? Los gobernantes. Y me parece que el segundo gobierno de Vázquez no se ha destacado por eso. Le ha faltado, es una opinión personal, ¿no? Pero a mí me parece como que le ha faltado capacidad como para explicarnos a los uruguayos el cambio en la situación económica, la desaceleración, qué implicaba eso. Luego se pasó un ajuste fiscal, había que explicar en qué consistía. Luego eso desapareció del discurso, pero bueno, a todos nos gustaría saber qué pasó con ese ajuste fiscal, porque seguimos teniendo un déficit fiscal alto. Entonces, me parece que ahí hay como fallas en el relato, en la solidez de los gobernantes y principalmente del presidente, ¿no? Yo creo que, sí, que en materia económica todo lo que señala Chaschetti es así, pero creo que hay luces rojas que la población está, y sobre todo en el interior, está percibiendo, que es la pérdida de fuentes de trabajo. Con cierres de industrias que fueron en su momento líderes y que por razones de la evolución del mundo hoy no pueden estar, hay una gran dificultad para ubicar donde esa gente puede trabajar. El caso de Juan Lacase es un caso evidente, ¿no? Las industrias, el polo industrial de Paysandú también, donde van desapareciendo las industrias y no hay sustitución. Entonces eso es un elemento bien preocupante. Y para mí el otro elemento preocupante, y eso tiene que ver con el humor de la gente, es el tema de la presión impositiva, ¿no? Es decir, pagamos impuestos que son realmente importantes, y hay como todo un discurso en la sociedad, sobre todo de los sectores empresariales, etcétera, que tienen que ver con la ineficiencia del Estado y el excesivo costo del Estado. O el no uso de servicios, ¿no? Porque la clase media huyó de la educación pública. O sea, la clase media paga muchos impuestos, pero no usa los servicios que por esos impuestos se le brinda. La clase media huyó de la seguridad
pública, ¿no? Es decir, se gasta mucho dinero en este país en seguridad privada, ¿no? Claro, el tema es por qué, ¿no? Claro, bueno, por lo que hablábamos en el bloque anterior, claro. La ineficiencia lleva a buscar soluciones. Son soluciones que no son óptimas porque en realidad son soluciones unilaterales, ¿no? Vemos cómo lo resolvemos, contratamos a esta empresa y que nos cuide. Entonces la clase media tiene razones para estar molesta y el liderazgo político habla poco de estas cosas, ¿no? Debería tener como un discurso de mayor proyección, ¿no? Esto deberíamos aspirar a que si pagamos buenos impuestos tengamos buenos servicios públicos. Sí, claro, es un derecho y de lo contrario paguemos menos impuestos y cancelemos servicios públicos, pero creo que esa no es la historia del Uruguay. Uruguay es un modelo estadocéntrico, de estado de bienestar, somos hijos del vallismo. Entonces yo creo que lo que tenemos que pelear es porque esos impuestos que se pagan redunden en mejores servicios, ¿no? Me quiero ir ahora con una pregunta vinculada con mucho la actualidad, y es el asilo al expresidente Alén García, ¿sí o no? ¿Cómo ven esta situación? Alén García está expresidente de Perú, está en este momento en la embajada uruguaya en Perú, en Lima, está reclamando asilo, señala ser perseguido, está acusado en las investigaciones por casos de corrupción. Se señala que van a llegar dirigentes políticos de Perú reclamando que Uruguay no conceda asilo. Algo que ha sido una cultura en Uruguay, conceder asilos políticos. Daniel, ¿cómo ves? Yo le concedo la palabra. A ver, primero, teniendo a Pérez Manrique acá, yo me sentiría un poco fuera de lugar, ¿no? Yo quiero recordar que la Corte Interamericana acaba de, hace muy poco tiempo, de dictar una resolución vinculada con la excarcelación del presidente Fujimori y la improcedencia de una excarcelación en caso de delito de haberse cometido delitos de lesa humanidad. Sí, la Corte dijo que tiene que volver a estar preso. La situación de Alén García eventualmente puede ser motivo de decisión de la Corte en algún momento, porque él lo que está cuestionando, y esto es un poco para plantear el tema, sin meterme en la decisión del tema. Es decir, lo que Alén García plantea es que hay una persecución política de parte de un poder judicial que está sesgado y que él va a seguir el camino de los otros presidentes peruanos que están o requeridos o presos. Es increíble. Y que a esos efectos tiene que ser protegido de una presunta persecución política que ejerce el sistema judicial de Perú. El tema acá será determinar si hay realmente una actuación incorrecta o es un funcionamiento del Estado de Derecho, digamos, y eso es lo que el gobierno uruguayo tendrá que considerar estudiando la situación y resolver si concede o no concede el asilo. Y desde ya se adelanta, hay un caso vinculado con el APRA de Raúl Aya de la Torre, que se exilió en la embajada hace muchos años en la embajada de Colombia en Perú, que terminó en la Corte Internacional de Justicia porque Perú se negó siempre a darle el salvoconducto para que Aya de la Torre saliera de Perú. Y ya el gobierno peruano está anunciando que no daría el salvoconducto, con lo cual sería una situación similar a la de Assange en la Embajada de Ecuador en Gran Bretaña, en caso de que se concediera el asilo. O sea, es un tema bien complejo. Es decir, la situación es esa, y el asilo se concede generalmente, bueno, en la época de la dictadura todos sabemos que era cómo era la cosa. Uno entraba, iba a una embajada para lograr la protección de su vida, de su seguridad, etcétera, porque había un gobierno dictatorial que lo estaba persiguiendo para eventualmente hasta para fusilarlo. No es Perú una dictadura, es un gobierno democrático. ¿Daniel? Bueno, a mí me da la impresión que... Como puede llegar a la Corte, Ricardo, por eso no avanzo. No avanzas. Esto es un problema para el gobierno uruguayo, ¿no? Porque fíjate que hoy me entrevistó un periodista, un periodista chileno del Mercurio, y me contaba que Alén García elige Uruguay porque es un país donde no hay políticos procesados por el caso Odebrecht. Y por tanto lo ve como un país que no está contaminado por
por esto que ha sido como un gran cáncer en América Latina. Argentina, Colombia, bueno, Venezuela, obviamente, hay suficientes pruebas. Chile, en Argentina también. Entonces Uruguay está libre y como que Alan García elige el caso de Uruguay. Pero ¿qué ocurre? Uruguay tiene una tradición de brindar, de prestar asilo. Sin embargo, para el gobierno mantener esa tradición tiene un costo, porque es proteger a alguien que está acusado de corrupción. Y el gobierno uruguayo y el Frente Amplio, a las puertas de las elecciones, está trabajando para sacarse todas las rémoras. Hemos analizado largamente el caso Sendik, los movimientos que hoy hay para que él no se presente. Sendik está procesado. Entonces hoy el Frente Amplio estratégicamente no quiere saber nada ni estar en contacto con casos de corrupción. Sin embargo, le cae esto y bueno, me parece a mí que esto también va a tener una valoración política. No creo que sea solamente una sentencia técnica, sino que acá va a haber mucha evaluación política. No me sorprendería que le niegue el asilo. No te sorprendería que le niegue el azul. No. Gracias a ambos por haber venido esta noche. Ha sido un gustazo recibirlos. Nosotros nos despedimos. Volvemos el próximo miércoles a las 20. Plan País. Buenas noches. Gracias, muchas gracias.